Bueno, vamos a repasar un momentico ya lo que estábamos viendo acerca de el estudio inductivo. Estuvimos hablando de Timoteo, que le habló Pablo a Timoteo y le dijo: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Así que, mis amados, muy interesante esta parte, porque esto nos lleva a que debemos de esforzarnos para poder cada día ser mejores dentro de lo que la palabra de Dios quiere. Bueno, también le escribió Pablo a Timoteo diciendo que la escritura tenía 4 cositas muy interesantes. Esas 4 cositas, o esas 4 cosas era que la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿Ya? En Esdras capítulo 7, versículo 10, también dice que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley. Primero preparó su corazón, segundo la inquirió, luego la vivió y luego la compartió. ¿Aló? Bueno, aquí pues nos enseña la palabra que es la palabra de arguir. Ya esto lo estuvimos viendo la vez pasada, que es instruir, compartir un conocimiento, compartir un conocimiento y hacer entender. Eso es la palabra. Es decir, debemos de ser partícipes de ser obreros aprobados, debemos de impartir una instrucción, compartir un conocimiento y hacer entender ese conocimiento. Hoy estamos hablando de una reunión ministerial, el punto doctrinal y dónde es que, ¿por qué hay tanta dificultad en entender la palabra? La palabra es una, el espíritu es uno, pero el punto de la persona para hacer frente a la palabra, entenderla y empezarla a ministrar, a entender, a dar, es donde vienen las dificultades, donde han nacido los malos conocimientos, entendimientos, juicios y pareceres. La palabra es dar una instrucción, es enseñar la doctrina de Cristo, no enseñar la doctrina de hombre, no la doctrina de otra cosa, sino la doctrina de Cristo, compartir ese conocimiento, hacer entender. Redarguir, la palabra nos redarguye y nos convence, ¿cierto? Y nos trae revelación por el Espíritu Santo. Corregir, porque la palabra nos cambia al aplicarla, y instruir en justicia, porque nos lleva a una manera de vivir. Luego estuvimos viendo tal vez este cuadro, no sé si ustedes lo recuerdan, este cuadro, que estuvimos viendo la interpretación, tiene 2 áreas, que es la superinterpretación, ¿ya? Y que es la interpretación por el espíritu, o la subinterpretación, que es el malentendido. El de arriba es la exageración, que nos lleva siempre a una cosa que se llama subjetivismo, muy subjetivo. O sea, le damos una interpretación muy a nuestra manera de entender, de comprender, de tratar de que las personas, o cuando uno está dando algo, una opinión, es muy subjetivo. ¿A usted qué le parece el texto, por ejemplo, Hebreos
donde dice puesto los ojos en Jesús. Entonces uno empieza a preguntarle y cada uno va dando como una manera en que ve el texto, y muchas de esas maneras en que se ve el texto es una manera subjetiva, donde el intérprete se vuelve la última autoridad para toda la interpretación. Ah, no, yo ese verso lo entiendo así, si usted lo entiende de otra manera, bueno. Pero viene la otra interpretación, que es la interpretación, ¿cierto? Correcta, que es inspirada por el Espíritu Santo, ¿ya? Y que esa nos lleva a una interpretación con el Espíritu Santo, como dice el cuadrito abajo. Y a veces también se utiliza lo que se llama la subinterpretación, o sea, entendemos mal el texto, ¿ya? ¿Qué es la interpretación? Lo que quiere decir la Biblia. Estuvimos hablando en tiempos pasados que es la exégesis y que es la exégesis, que eso lo vamos a ver luego. Simplemente haciendo un recordatorio. Y aquí tenemos un recorrido de tiempo, cultura, lenguaje, propósito, destinatario y autor, que tiene la palabra, y que nosotros al ir a interpretarla debemos de tener en qué tiempo se escribió, bajo qué cultura estaba viviendo, ¿cierto? En ese entonces, cuál era el lenguaje que estaban utilizando, el propósito de escribir el libro, ¿cuál es? Porque ya sabemos de que todo libro tiene un propósito, tiene un material y una estructura. ¿Cuál es el propósito? Los destinatarios, ¿quiénes son? Y el autor, ¿ya? Entonces yo les pondría un ejemplo a ustedes, decir, por ejemplo, el libro de Jeremías, o sea, el profeta Jeremías, si le aplicáramos estas 6 cosas, ¿en qué tiempo fue escrito? ¿Qué cultura estaba? ¿Qué lenguaje se usaba? ¿Cuál fue el propósito de escribir el libro? ¿A quiénes estaba dirigido el libro? ¿Y qué nos habla del autor? Eso es para sacar principios, porque hoy en día cometemos el grave error de que decimos que estamos en la gracia, pero nos movemos en la ley. ¿Ya? Entonces, hablamos de 2 formas de estudio. Hablamos del inductivo, que es donde se sacan las conclusiones del estudio, y el deductivo, que se llega al estudio con las conclusiones. Esto lo estuvimos viendo la última vez que estuvimos en clase. Estamos haciendo un recorderis. Vimos que hay 2 maneras de estudiar, el deductivo y el inductivo. ¿Ya? Ahí tenemos el muñequito que está leyendo y el señor que está pescando. Hay 3 cosas, ¿cierto? Porque vamos a encontrar, si queremos estudiar acerca del pez, vamos a mirar que encontramos la misma información, tendrás el gozo de descubrir muchas cosas y la información será parte de ti. Pero ¿para cuál estudio? ¿Ya? ¿Para cuál estudio? ¿Para quién? ¿Sí? ¿Para quién va a ser eso? Miremos. Sigamos. Hablamos del método inductivo y deductivo. Les he hablado varias veces, miren este cuadrito, le he hablado varias veces acerca de que nosotros no debemos de ir a las escrituras, ¿cierto? Con la mente prejuiciada. Entonces, el inductivo viene a la escritura con la mente abierta. Va a ver qué le dice la Biblia. El deductivo viene a la escritura con la mente ya preparada acerca de lo que piensa ser esa verdad.
¿Ya? Ya va porque escuché un predicador, porque leyó un libro, por muchas cosas. El inductivo espera descubrir, que es muy interesante que usted descubra una verdad. Dios le muestre una revelación, pero el deductivo espera probar lo que ya decidió la persona que era verdad. O sea, se busca en la escritura que me apoye la verdad que yo ya tengo. El método inductivo dice que la conclusión del producto no es el punto de comienzo. La conclusión es el final del producto, no el punto del comienzo. Mientras que el deductivo se comienza con las conclusiones hechas y va al texto para soportar. Lo que yo le dije, no hay nada más peligroso que una herejía acompañada de un texto bíblico. ¿Ya? El inductivo estudia las escrituras en su contexto anterior, antes, contexto posterior, después, para ubicar el texto en lo que se llama el contexto. ¿Ya? ¿Qué hace el deductivo? Estudia las escrituras en forma fragmentada. No mira del texto, del versículo, ni el capítulo para atrás, no mira qué viene diciendo el autor, ni tampoco 2 o 3 capítulos para adelante. Mira qué está hablando el autor, sino que estudia por aquí, por allá, como en forma fragmentada. El método inductivo es más efectivo para corregir, o sea, se corrige más fácil, ¿ya? Pero el deductivo puede ser usado para soportar ¿qué? Errores doctrinales y teológicos, ¿ya? Y aquí quiero que aprenda una cosa, que la doctrina es una. Jesucristo vino y dijo, le dijeron, ¿de dónde traes esa doctrina? Y dijo, no, mi doctrina, esta doctrina no es mía, esta doctrina me la dio mi Padre a mí. Y Jesús transmitió esa doctrina ¿a quién? A los discípulos. Mateo, capítulo 28, allá al final, y les dijo, les doy poder y vayan y enséñenle todas las cosas que yo os he mandado. O sea, toda la doctrina que les impartí del Padre, impártanla a otros. ¿Ya? Qué interesante esto. Porque hay una diferencia entre doctrina y la teología. Porque a veces enseñamos conceptos teológicos y nos olvidamos de la doctrina, que es una, que es la doctrina de Cristo. ¿Ya? Que es la doctrina de Cristo. A veces tenemos muchos conceptos teológicos porque lamentablemente durante toda la historia de unos 2000 años para acá, algunos entraron en discusión de una cosa, de la otra, entraron a formar debates de que se perdía la salvación, de que no se perdía, de que Jesús no es hijo de Dios, sino que es un ángel, el otro que sí es un ángel, y empezaron debates que nos han afectado muchísimo a nosotros en estos tiempos, porque de una u otra manera nosotros venimos de alguna escuela teológica, llámese calvinista, arminiana, llámese, ¿cómo es que llama? Luterana, ¿sí? Wesley, de todas estas cosas, porque eso es lo que han hecho los institutos. Han fomentado más la teología que la doctrina como tal. Miramos entonces
que seguimos, porque son 10 punticos, que es más fácil el inductivo para las personas con experiencia o sin experiencia. El método te va a servir así tengas experiencia o no la tengas. Pero el deductivo solo puedo usarlo si tienes un conocimiento completo de la Biblia. ¿Ya? Entonces ahí es donde hay diferentes métodos de interpretación de la escritura. Usted se puede meter a internet y puede colocar, decir, métodos de estudiar la escritura y le van a aparecer una cantidad de métodos. ¿Ya? Pero les van a, al final van a dar una conclusión muy diferente, no unánime. El método inductivo, la Biblia me dice que es la verdad. ¿Ya? Y el deductivo es el que yo digo, yo le digo a la Biblia lo que pienso que es la verdad. Sería bueno que usted meditara muy bien en esto. El deductivo dice, la Biblia me dice la verdad, pero el deductivo, lo que yo deduzco, ¿cierto? Por la suposición, por la mala interpretación, yo le digo a la Biblia lo que pienso y que es verdad. O sea, aquí la Biblia se equivocó, como muchos teólogos que han dicho que Dios se ha equivocado. Octavo, el inductivo trabaja con el texto objetivamente, ¿ya? Pero el deductivo trabaja con el texto subjetivamente. ¿Qué es subjetivo? Juicio, forma, parecer, yo creo, me parece, estoy pensando, es que yo he visto, es como una especie de ambiente mental en el cual la persona se mueve, entonces dice, no, es que no es así, y piensa humanamente y no deja que la Biblia, que es espíritu, trabaje como tal. Noveno, la interpretación es una sola. Los 20, los 30 que estemos estudiando aquí, si hacemos un estudio de Mateo capítulo 1, 14, 15, de esos dos versículos, a todos nos va a dar igual. A todos nos va a dar igual la interpretación. Pero si hacemos un método deductivo, ya, a Paula Andrea, a Juliet, a Elizabeth, a los que están, les va a dar diferente. Les va a dar muy diferente. Entonces no va a haber unanimidad en este caso. Y número 10, la Biblia es el estándar, ¿cierto? O sea, de ahí es lo que me rige para mí en adelante. Mientras que en el deductivo, la opinión personal se vuelve el estándar. Es lo que yo opine, es lo que yo piense, es lo que a mí me parece que se vuelve el estándar. Entonces, pastor, ¿usted qué piensa de este versículo? ¿Ya? Si yo les dijera por un momento que usted qué piensa de Hechos 1:8. ¿Usted qué piensa de Hechos 1:8? ¿Usted qué me puede decir? ¿Ya? ¿O a usted qué le parece el texto de Hechos 1:8? Pues todos los que vemos aquí nos van a dar como un tipo de versión. Claro que el que no le tenga pena dice lo mismo que dijo el otro hermano, pero la mayoría van a decir su propia opinión y no va a concordar. Entonces mire que hay 10 razones de una y 10 razones de otra para mostrar lo que es el método inductivo y deductivo. ¿Ya? Vamos a mirar las características del estudio inductivo. Se lee la Biblia
no un libro acerca de la Biblia. Deliberadamente se escudriña el texto sin ayudas externas, como un comentario, la opinión de un experto o el sermón de la semana pasada. Le explico. La característica del estudio inductivo, usted va a estudiar, usted va a ir al texto primeramente, no lo va a hacer de acuerdo con lo que escuchó el domingo, el miércoles, el viernes, o el video que vio, o fue que yo leí un libro y pongo el libro aquí y voy a mirar a ver qué me dice la Biblia. No, yo voy al texto, por ejemplo, de Hechos 1:8, voy allí sin preguntar a usted usted cómo interpreta Hechos 1:8. No, yo voy y empiezo a leerlo a ver qué me dice la escritura a mí. ¿Ya? Se lee la Biblia, por eso se lee la Biblia, no comentarios y cosas y juicios y pareceres, sino que se lee la Biblia. Segundo, se lee la Biblia en contexto. No se lee en trozos aislados, no, sino en forma en que el autor hubiera querido que se lea. Por lo tanto, el estudio inductivo abarca un libro entero. Mire, y ojo que le voy a decir que él estaba hablando de un texto muy seguido. El texto es Hechos 1:8. Y para yo entender bien Hechos 1:8, me debo de leer todo el libro de Hechos. Eso no le gusta a muchos, porque eso demanda tiempo para poder entrar en esa parte. Tercero, se lee la Biblia sin prejuicios subjetivos, formas de pensamiento, de creencias, nada, eso se quita de la mente. En lo posible, se echa a un lado las ideas preconcebidas para que la Biblia pueda hablar por sí misma. ¿Qué tal si usted hace un ejercicio? San Juan 3:20, donde dice, de tal manera, 3:16, amó Dios al mundo. Léalo sin prejuicio. Ah, es que eso es del evangelismo. Ah, no, es que ya yo lo oí. No. Trate de ir a ese texto y empiece a leerlo sin nada en su mente, sin ningún prejuicio, sin ninguna idea preconcebida. Entonces, usted se va a dar cuenta que la Biblia le va a hablar. Por eso yo le he dicho, ¿usted ha leído San Juan 3:16? Ah, sí, pastor. Usted me puede mostrar ahí, ha visto ahí los 5 ministerios, ha visto el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. ¿Cómo así? No, yo no lo he visto. ¿Por qué? No, es que ahí no dice eso y dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que les pida. Ya no lo sabemos de memoria y no dejamos que la palabra venga y nos ministre y nos muestre. ¿Ya? Cuando tú haces eso vas a encontrar unas revelaciones preciosas. Y eso es lo que se quiere en didascalia, que usted, hijo de la casa, que está estudiando, que está preparando, usted tenga una comprensión, entendimiento y revelación de la palabra excepcional. Cuarto, se lee la Biblia con una mirada puesta en Dios. El Espíritu Santo es el maestro, no Maldonado, no el libro que yo compré, no el DVD, ni el CD, ni ninguna de esas cosas, ni la USB, no, nada de eso. El Espíritu Santo es el maestro y yo debo de acercarme con una actitud reverente y humilde que es necesaria para entender la palabra. Por eso el apóstol Santiago dice que recibamos con mansedumbre la palabra de Dios implantada, la que puede salvar nuestras almas. Hay que sacar de nosotros todos aquellos cuestionamientos, juicios, pareceres que nos plantaron por las creencias que nos metieron, que yo mismo formé, que yo mismo participé.
yo debo de sacarla para recibir la palabra implantada. ¿Ya? Y por último, se lee, se relee la Biblia. No es una lectura casual, sin un estudio disciplinado. Se requiere una serie de diligencia en la observación del texto. Un ejercicio que usted debe hacer, se lo voy a poner otra vez, con Hechos 1:8 y San Juan 3:16. Sin usted prejuiciar su mente, usted va a coger un cuaderno limpio, lo pone a un lado, coge tiene un lapicero, coge la Biblia y empieza a leer, lea Hechos 1:8 o San Juan 3:16 y léalo 10 veces, sin prejuicio en la mente. Lea San Juan detenidamente 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, etcétera. Léalo, una. Vuelva y léalo. Vuelva y léalo. Vuelva y léalo. Vuelva y léalo. 10 veces. ¿Ya? Sin pensar nada. Apenas lea las 10 veces, usted va a hacer en el cuaderno, va a anotar en el cuaderno San Juan 3:16 y va a escribir, ¿qué le dijo el texto a usted? No usted qué dice el texto. ¿Qué le dijo el texto a usted? No que digo yo qué es el texto. No que le digo yo qué dice la Biblia. Y no, ¿qué fue lo que el texto me dijo a mí? Hágame ese ejercicio. ¿Ya? No le voy a decir que lo haga ya. Pero cuando lea la palabra con un texto, un versículo, un párrafo, o etcétera, pero lo debe de leer, lea, vuelva y léalo, vuelvo, sin prejuicio. Y luego, después de que usted leyó eso, usted va a escribir qué fue lo que le dijo el texto y anótelo, como usted creyó que le habló el texto a usted. No invente, deje. Eso es una disciplina. ¿Ya? Esa es una disciplina y eso va a ser muy, muy bonito. Sigamos. Vamos a mirar el proceso y los elementos del proceso del método inductivo. Aquí hay tres cositas que son, primero, la observación es clave. Observar qué dice el pasaje, qué me dice el texto, qué me dice el versículo, qué me dice el libro. ¿Ya? ¿Qué dice? No yo qué digo del libro, no qué digo yo del texto. ¿Ya? Porque nosotros somos muy dados que leemos Tercera de Juan y decimos, ¿qué dice hermano? ¿Qué dice usted? No, yo pienso que aquí el apóstol está hablando, está colocando su pensamiento y no está dejando que el pasaje le hable. La respuesta sería, cuando se preguntara, ¿qué dice Juan, Tercera de Juan, que usted lo leyó? ¿Qué dice? O ¿cómo lo vemos? No, la escritura me habla ahí, ya es otra cosa. Por eso dice que primero hay que observar muy detenidamente. Segundo, que es la interpretación. En los seminarios, institutos se llaman hermenéutica. Aquí se llama interpretación apostólica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la interpretación? ¿Qué es lo que la escritura significó para los destinatarios originales? ¿Ya? A ver, vamos a hablar un poquito aquí y 2, máximo 3 personas que me participen en orden, sin miedo.
Yo les voy a hacer la pregunta. ¿Ok? Vean, lean bien la interpretación. ¿Qué es lo que la escritura significó para los destinatarios originales? ¿Ya? El Evangelio de San Juan, ¿para quién fue escrito? A ver, el primer valiente. ¿Cuáles fueron los destinatarios originales? Hermana Isurrutia, recuerde que esto se califica también para la clase. La participación en clase. ¿Aló? Ninguno. ¿Cuál fue el destinatario original de San Mateo? ¿A quiénes fueron? ¿Para quién fue escrito el libro de San Mateo? El Evangelio de San Mateo. Para la iglesia. ¿Aló? ¿Quién habla? Carlos Montenegro. Carlos, cuénteme. La iglesia. Cuénteme. Para la iglesia. ¿Cuál de los dos? La iglesia. ¿El Evangelio de Juan fue escrito para quién? ¿Para la iglesia? ¿O Mateo? ¿Cuál de los dos? ¿A quién? Apóstol, para los judíos. ¿Cuál de los dos? San Mateo. No. Dijiste algo bueno, pero la embarraste para quién. Pero participé y me gané la nota. Chao. Juan Sí, fue escrito participa, para ¿no? los judíos y Mateo para la iglesia. San Juan para los judíos. A ver, le pone 2,5 porque Mateo no es para la iglesia. Bueno, apóstol. A ver, no, hijo, no le pone 2,5, no. Apóstol. No, pero Mateo no es para la iglesia. Ok. A ver. Yo, apóstol. Dígame. Mateo es para... ¿Quién es usted? Para los gentiles, los no creyentes, Lina Arcila. Lina Arcila, ay, no. No, Adrián, ponele 0. Apóstol para los discípulos. ¿Quién me habló? ¿Para ponerle otro 0? No. Estamos mal. No, pero gracias por participar, eso está muy bien. Ok. Romanos fue escrito, ahí se lo dije ya. Mateo fue escrito para los romanos. Los romanos. Y los que dijeron que el Evangelio de San Juan fue escrito para los judíos, correcto. ¿Me entendieron? Entonces, muy interesante. A ver, ¿para quién fue escrito el libro de Hechos? Tercero, participación. ¿Para los gentiles? ¿Para quiénes? ¿Para los gentiles? No, mi amada. Hágale. Otro que participe. Hágale. Así aprendemos. Muy bueno. Fue escrito para Teófilo. Eso, póngale 40 al pastor. Ahí dice, para nuestro amado Teófilo, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a hacer la interpretación, yo debo, ¿qué es lo que la escritura significó? ¿Para quién? Para los romanos, para los judíos y para Teófilo. O sea, esa es la exégesis, lo que yo me tengo que ir atrás a ver por qué fue escrito, para qué fue escrito. ¿Ya? Ahora, mire, el tercer punto, que es la exégesis. ¿Qué significa el texto para hoy? ¿Ya? ¿Cómo aplicamos ese principio para el día de hoy? ¿Cómo
¿Cómo aplicamos el texto recibiréis poder cuando que recibiréis poder del Espíritu y me seréis testigos en Judea, en Samaria? ¿Sí? ¿Cómo lo aplicaríamos hoy? Ahí es donde viene la aplicación. ¿Ok? Entonces, 3 puntos muy importantes. Observación, interpretación, que luego vamos a ver otros detallitos, y la aplicación. ¿Correcto? Muy bien, gracias. Gracias por la participación, amados. Es muy bueno esta parte. El tiempo va corriendo. La observación. ¿Qué enseña la observación? ¿Qué es la observación? Enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje. De ella parte la interpretación precisa y la aplicación correcta de lo que dice realmente el pasaje. De ahí parte la interpretación precisa y correcta. La observación contesta la siguiente pregunta. ¿Qué dice el pasaje? El pasaje nos da una evidencia. Nos da una evidencia. Tenga en cuenta esto porque estamos aprendiendo un método nuevo que no lo utilizamos porque utilizamos mucho el subjetivismo. Vamos al texto, cogemos un libro, anotamos, yo escuché, me fui a la Biblia, el Señor me habló, el Señor me mostró y empezamos y damos una interpretación, y como no estamos muy enseñados a esto, esto requiere un poquito de disciplina. Parece canzoncito, pero cuando usted lo toma en ejercicio, le digo, hermano, que usted no se quiere bajar de esto. ¿Ok? Ya está lista la observación. La interpretación, ¿qué hace? Contesta la pregunta. ¿Qué quiere decir el pasaje? Mire, hermano, la observación no me muestra qué quiere decir el pasaje. No, me da la evidencia. La interpretación me contesta qué quiere decir el pasaje. ¿Cómo lo entendieron los judíos? ¿Cómo lo entendieron los romanos? ¿Cómo lo entendió Teófilo? Usted me puede dar una pequeña cápsula y yo le pregunto y le doy un espacio de 1 minuto o 2. ¿Usted ha analizado cómo recibieron los romanos el Evangelio de Mateo? ¿Cómo lo entendieron? Pastor, no sé. Porque como dijo el pastor Abel o como dijeron otros, perdón, pastor, yo creí que eso era para la iglesia. Ya, ok. ¿Cómo lo entendieron? Ya. Pero ahora miremos que las escrituras nunca pueden significar lo que nunca significó. ¿Cómo así? Para ellos, en su contexto, fue una cosa. Míreme, ¿cuántos dedos hay aquí? 5. Pero si yo hago esto, ¿cuántos ve? 10. En un tiempo interpretó 5. A lo largo puede interpretar, como decimos, para el día de hoy, que no significa lo mismo. Ejemplo, la mujer déjese crecer el cabello porque el manto significó una cosa que ahora no significa. Y la aplicación contesta las preguntas. ¿Qué quiere decir para mí personalmente? O sea, ¿qué me enseña a mí personalmente? Segundo, ¿qué verdades puedo poner en práctica para el día de hoy? ¿Qué cambios debo de hacer en mi vida? ¿Sí? La aplicación es personal y práctica, posible y alcanzable. Era lo que hacía Esdras. Preparaba su corazón. ¿Ya? Meditaba en la ley, o sea, estudiaba todo esto. La vivía, Esdras 7:10. La aplicaba a su vida. Y luego la enseñaba. A veces damos mucha palabra sin vivirla. Entonces eso se vuelve teoría. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Voy con la siguiente, rápidamente.
Miremos aquí este otro cuadrito, ya, muy interesante, y con esto cerramos. El autor tiene una flechita, es quien, el Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo me lleva a lo que es la observación, me da la interpretación y la aplicación que está en colorcito moradito. ¿Ya? Pero miremos esta partecita primero. ¿Ya? El Espíritu Santo inspira ¿a quién? Al autor en escribir la verdad de Dios de acuerdo a los hechos. Inspira. Por eso dice allá la escritura en Pedro que la profecía o la palabra no debe ser de interpretación privada. Dios inspiró a los hombres a que escribieran la palabra de acuerdo a lo que estaba pasando. ¿Ya? De acuerdo. ¿Qué son los hechos? Los hechos son conocidos por el autor y pide la dirección de Dios para responder. ¿Ok? ¿Quién? El Espíritu Santo. Ahí viene la observación. Yo por lo tengo que mirar bien. El hecho es conocido originalmente, primeramente por Dios. Aquí vemos que el autor escribe una carta y en esa carta está la evidencia, o sea, está el suceso y está el hecho. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora viene la interpretación. ¿Ya? ¿Qué es la interpretación? De la carta o del libro. Se escribe la carta y el libro como respuesta a los hechos que originaron todo. Ahí me doy cuenta yo qué fue lo que pasó. ¿Sí? Por ejemplo, Génesis 11 o Génesis del 1 al 11. ¿Ya? Y en la interpretación, el suceso del hecho, conozco la causa y el propósito original, el por qué se escribió el libro. ¿Por qué escribió Dios el Génesis? ¿Por qué escribió Dios el Pentateuco? ¿Ok? Gracias. Y la explicación, Dios estaba pensando en nosotros hoy, además de los destinatarios originales, ¿cierto? Porque Dios conoce lo que para nosotros es presente, es pasado para Dios. Él conocía todas las cosas, además de los destinatarios originales los conocía. Su verdad era absoluta y es aplicada a nosotros por la respuesta a la convicción del Espíritu Santo. ¿Cómo traemos el principio que hay en Génesis que dice que el hombre no vista con ropa de mujer? ¿Cómo traemos ese principio al día de hoy? ¿Se estará interpretando que la mujer no use blue jean? ¿Se estará interpretando qué principio? ¿Ok, mi amado? Bien. Espero que esta clase les haya sido de completa bendición. Quedamos pendientes de otras cositas para la próxima clase. Se les ama, se les extraña. Un gran abrazo para todos. Preguntas. Papi, que está muy interesante y para que adelantemos otro poquito, hágale. Yo tenía compuesto hasta ahí para que me dé para la otra clase. Julián, lo tenía ahí. Entonces, bueno, pues cualquier pregunta, cualquier inquietud, ya conocen mi WhatsApp, 311-720-9618. Me preguntan, no entendí, no comprendí esto, o como la clase está grabada, entonces le dice a la hermana Urrutia